Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Hoy vamos a entrar al capítulo 6 del libro de Isaías. Este tiene como título Visión y llamamiento de Isaías. Para darle a entender, digamos que es una visión, podemos decir que es como tener un sueño, pero con los ojos abiertos. Tener una visión es como tener una especie de imaginación, pero que usted puede ver a través de la vista. Es como cuando una persona está pensando y se va lejos y a través de su pensamiento con los ojos abiertos pues puede ver ciertas cosas. En este caso la visión sería algo sobrenatural, porque de hecho la visión pues es en un sentido dirigida por otra persona, es decir, por la persona de Dios, el cual hace que la persona que Él escogió, aquí vemos que es un llamamiento, que Él escoge, que Él llama, pues hace que Él a través de sus ojos pues vea prácticamente las cosas que Dios en un sentido le quiere mostrar, para que éste tenga la facultad de poderle decir a otro las cosas que de hecho él pudo ver o imaginar, porque de hecho un ángel de Dios o Dios mismo se la presentó. Bueno, vamos a hablar del video anterior. En el video anterior estuvimos hablando sobre un viñedo que de hecho Dios mismo es quien escoge su planta, y de hecho escoge un terreno fértil, y de hecho dice que lo cerca bien, lo prepara de forma adecuada como para tener una buena cosecha, es decir, sembrar unas plantas escogidas de uva. Allí la representación está puesta por el árbol de la uva, la vid, y dice que él escogió prácticamente buenos sarmientos, escogió planta muy escogida para sembrar en su terreno fértil, esperando que esas plantación de uva, de viñedo, de vid, de uva, pues diera buenos frutos, nacieran uvas de buena calidad, y de hecho el mismo sembrador, es decir, Dios mismo, dijo que no le nacieron uva como él esperaba, sino que nacieron uvas silvestres. De sus plantas escogidas nacieron uva silvestre. Yo dije en el video anterior, nacieron uvas comunes. Me referí con eso a que las uvas silvestres pues son uvas que se daban de forma común, sin que una persona la tuviera que sembrar, más bien de forma natural, como lo hacen las aves, que riegan la semilla y de hecho nacen esta uva, esta mata de uva, sin que nadie tenga que sembrarla, sin que nadie la cuide. Y ese tipo de uva tendría siempre sarmiento de diferente tipo, y casi siempre las uvas silvestres pues salen agrias y más pequeñas que las uvas que son bien cuidadas, que son digamos planta de uva bien elegida, sarmiento bien escogido. Casi siempre producen uva de buena calidad, uva jugosa, uva de buen tamaño.
no nacen uvas silvestres, no nacen uvas agrias, no nacen uvas pequeñas. Y en este caso, el dueño del viñedo pues se quejaba porque él había escogido, digamos, un buen lugar, una buena ladera de un buen terreno fértil para plantar esas uvas, ese viñedo, que de hecho su planta también eran sumamente muy buenas y escogidas, pero resultó que cuando nació la producción de uva, nacieron uva silvestre, uva agria, uvas pequeñas, uva de muy mala calidad. Les recuerdo que justamente Dios simplemente escogió representar al pueblo de Israel y de Judá con una plantación de viñedo o de uva. Así que ya sabiendo esto, vamos a continuar con este libro de Isaías en este capítulo 6. No voy a hablarle de que también en ese video anterior lo cogimos para ejemplificar el árbol bueno que da fruto de hecho muy bueno y el árbol malo que de hecho tendría que producir fruto malo. Les recuerdo que Jesús dijo en ese capítulo 7 del libro de Mateo: por su fruto lo conocerán. Y vuelvo y repito la palabra: por su conducta conocerán al individuo. Por su conducta se conoce la persona. Eso quiere decir: por su fruto lo conocerán. Así que ya sabiendo esto, vamos a continuar. Dice así el capítulo 6 de Isaías: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Este capítulo comienza con el nombre de un rey llamado Usías. Este rey es Usía, el rey de Judá. Este Usía fue el padre de Jotán, el que fue también, Jotán fue padre de Acaz, el que fue malo, y ese Acaz fue el padre de Ezequías. Así que aparentemente Isaías tuvo su llamamiento para ser profeta en los días de este rey llamado Usías. Sobre los profetas quiero decirle, antes de seguir leyendo, que los profetas no eran cualquier cosa como comúnmente hoy la gente lo ha interpretado o lo ha querido cambiar el sentido. Los profetas eran personas muy especiales, muy capacitadas, de hecho porque Dios mismo la escogía. Un profeta no era solamente un anunciante como hoy, que entienden las personas que un profeta es aquel que lee la Biblia, la interpreta y quiere decir muchas cosas. No, un profeta era una persona que tenía la facultad de consultar directamente a Dios. Digamos que un profeta se puede comparar con una especie de lo que en muchas tribus le llaman chamán, otros le llaman el brujo de la tribu. Un profeta era un vidente, y así le llamaban anteriormente. Las tribus de Israel le llamaban vidente porque podían tener visiones y podían presagiar cosas seguras. Digo cosas seguras porque las informaciones que ellos obtenían eran directamente de parte de Dios. Por eso encontramos que muchos reyes, rey como David, tenía su profeta, su chamán de cabecera, su vidente de cabecera. Ahí, si leemos el libro de los Salmos, vamos a encontrar al vidente Ido, vidente o mismo profeta Ido, al vidente Natán, que también eran personas que tenían mucho acercamiento con el rey David, y estas personas eran consultadas, digamos, por David
cuando David tenía una inquietud, iba donde ellos y le decía: consulta a Jehová para yo saber si puedo hacer esta y estas cosas, a ver si a Jehová le agradaba. Entonces no era un profeta como hoy a veces le quieren cambiar el sentido, lo quieren interpretar. Un profeta tenía muchas facultades, pero dentro de una de ellas era esa, el don de consultar, es decir, tenía el permiso y la autorización de Dios para invocar a Dios y llamarlo y hacerle cierta pregunta y esperar su respuesta. ¿Cómo esperaban la respuesta? Muchas veces a través de los sueños. El mismo rey David dijo que Dios pues se manifestaba y revelaba ciertos misterios o ciertas cosas que el hombre no podía revelar. Dios las revelaba a través de los sueños, y de esta forma era que Dios pues le daba a entender ciertos misterios, ciertos acertijos o cosas extrañas que el hombre no puede por sí mismo de forma natural entenderla. Dios se la daba a entender a la persona a través de los sueños. Un ejemplo es el que encontramos con el rey Salomón, donde Dios mismo le revela al rey Salomón a través de sueños las cosas que le podían favorecer. Entre ellas, está aquella propuesta que Dios le hace al rey Salomón de preguntarle que qué cosa él quería que Dios hiciera por él, y Salomón ya sabemos que le contestó a través del mismo sueño que él quería sabiduría para poder guiar a su pueblo, al pueblo que de hecho era de Dios, el pueblo también descendiente de Jacob, a los mismos israelitas. Vamos a seguir con esto. Dice aquí, voy a leer de nuevo, y tienen que tener pendiente al rey Usías, donde es el inicio prácticamente de la profecía de Isaías. Es el inicio, digo el inicio porque fue el momento en el que Dios, en un sentido, reclutó a este señor llamado Isaías y lo hizo ver visiones y lo hizo profetizar, lo hizo un mensajero de parte de Dios. Dios lo escogió para esto. Dice así, voy a volver a repetir: en el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Dice esto Isaías. Entonces dije, dijo Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, es decir, esto quiere decir impuro de labio, y habitando en medio de pueblo que tiene labios impuros o labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esto dice Isaías. Y dice aquí Isaías: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Le dice el serafín a Isaías. Dice aquí Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿O quién irá en lugar de nosotros? Dice aquí
el Señor, que me imagino que era Jehová o un ángel de Jehová, el cual Isaías estaba viendo. Dice entonces Isaías que entonces él respondió: yo, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Le dice el Señor a Isaías, le dice el Señor, aquí dice, y dijo el Señor: anda y di a este pueblo, escuchen bien y no entiendan. Vean, por cierto, mas no comprendan. Y le dice el Señor a Isaías: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dice aquí Isaías que esto le dijo el Señor. Yo dije, dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le respondió, y él respondió, el Señor, hasta que la ciudad esté asolada y sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Recuérdense que se está refiriendo a la tierra de Israel y a la tierra de Judá, el cual iban a ser llevados cautivos. Y dice aquí: y si quedare aún en ella, le está diciendo el Señor a Isaías, la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Dice aquí, pero, le dice el Señor a Isaías, pero como el roble y las encinas, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es decir, que aunque todos fueran destruidos, a pesar de todo, le dice el Señor a Isaías que iba a haber una pequeña esperanza, que comparara y entendiera que así como era el roble y también el árbol de la encima, que si quedaba prácticamente el tronco, pues iban a volver a repollar, iba a volver a crecer digamos, un grupo de personas que serían más santos. A esto se refiere a esto. Quedaría una simiente, el cual, pues, podrían ser o vendrían a ser más santos, más entendidos. Yo puedo explicarlo así, porque de hecho ya hemos leído de forma capítulos y versículos atrás, hemos leído el mismo libro de Miqueas, hemos leído el libro de Osea, hemos leído el libro de Amós, y todo ello nos dice que realmente Dios iba a zarandear al pueblo de Israel, a todos los descendientes de Jacob, me refiero a los israelitas y a los de Judá, y que iba siempre a quedar un remanente, que él nunca lo iba a destruir del todo, y que ese remanente pues iba a volver a buscar a Dios, y que de hecho ellos iban a ser como una especie de más puro, más santo, porque ellos iban a buscar a Dios en verdad, de su propio corazón, y ya no iban a adorar ídolos, ni iban a adorar imágenes, ni se iban a ir detrás de dioses extraños, sino que iban a cumplir justamente con los mandamientos de Jehová. Es decir, que todos esos profetas dijeron lo mismo que está diciendo aquí Isaías en este caso. Es decir, quedaría de todo lo que iban a ser destruidos, iban a quedar una pequeña parte. Iba a quedar siempre un remanente. Así que vamos a seguir, vamos a entrar al capítulo 7 de este libro de Isaías. Este capítulo 7 ya lo hemos leído. Lo hemos leído cuando estábamos leyendo el libro de los reyes y el libro de la crónica. Y se trata del rey Acaz. Este rey Acaz es el rey que comienza a hacer mucha maldad y que comete un grave pecado ante los ojos de Jehová. Este rey Acaz es el que adora dioses de Asiria, se hace un altar
copiado de Damasco. Este rey Acaz es a quien se le profetiza sobre que ellos no iban a ser destruidos por el rey Resín de Asiria y por Peca de las 10 tribus de Israel. Esto lo leímos en el libro segundo de los Reyes, en el capítulo 16, prácticamente versículo 5. Desde ahí comienza este relato y este conflicto. También lo leímos o tuvimos una idea de quién era el rey Acaz y las cosas malas que estaba cometiendo en el capítulo 28 del libro segundo de la crónica, del 5 en adelante. Así que nuevamente aquí está Isaías, que de hecho ya hemos leído esto, relatando las cosas que sucedieron en el tiempo de este rey Acaz. Desde aquí también le dije a ustedes que a este rey Acaz se le da una señal, y en cuanto a la señal, se escoge un niño que fue llamado Emmanuel, que iba a tener la característica de comer mantequilla y miel durante un tiempo. Y le dije que ese niño llamado Emmanuel pues nada tenía que ver con la profecía del Mesías, que eran unas cosas muy aparte, que nada tenía que ver el Emmanuel que menciona aquí Isaías como profecía que indicaba nacimiento del Mesías. No. Esto es muy diferente, esto es muy particular. Vamos a leer. Dice aquí, capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usía, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva, dice aquí, vino la noticia a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Siria se ha confederado, quiere decir que se ha hecho alianza con las tribus de Israel. Aquí estaba representada por Efraín. Y dice aquí, y se le estremeció el corazón a los moradores de Judá cuando escucharon esta noticia. Y el corazón de su pueblo, dice aquí, como se estremece los árboles del monte a causa del viento. Como ya esto lo leímos y lo explicamos, no voy a enfatizar mucho con este asunto. Dice aquí, entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la herencia del lavador. Y dile: guarda y repósate, no tema, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín, de Siria, y del hijo de Remalía, este sería Peca. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalía, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Esto le está diciendo el profeta Isaías al rey Acaz de Judá. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalía, es decir, el rey Peca. Si ustedes no creen, de cierto
no permanecerán, dice Isaías. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios. Esto le dice Isaías al rey Acaz: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Es decir, aquí está el rey Acaz diciéndole a Isaías que él no va a pedir ningún tipo de señal. Pero Isaías le dice, aquí dice entonces Isaías: escucha ahora, casa de David, ¿le es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo sea mi Dios? Dice Isaías: por tanto, el Señor mismo le dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí dice que este Emmanuel significa que Dios iba a estar con nosotros. En este caso, Dios iba a estar con ellos, con lo de Judá, con la casa de David, el cual era que Isaías le estaba dando el mensaje de parte de Dios, o le estaba profetizando las cosas que iban a pasar en aquel tiempo, el cual ellos estaban temblorosos de miedo, como ya hemos leído, por causa de que tenían amenaza de dos reyes, tanto del rey Resín, que gobernaba en Damasco, la parte de Siria, y el rey de las 10 tribus, el hijo de Remalía, Peca. Tenían amenaza de esto, que estaban prácticamente se habían hecho alianza con la idea de quitar a este rey Acaz de en medio, digamos que asesinarlo y colocar a otra persona en su lugar. Pero como dije, ya esto lo hemos leído, por esa razón no voy a abundar mucho. Dice aquí que le dice el profeta Isaías que este niño llamado Emmanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dice aquí: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes, le dice Isaías a Acaz, será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Es decir, que a pesar de que el rey Acaz se iba a salvar de Resín y de Peca, de todo modo Jehová le decía que la casa de Judá, la casa de David, como quiera iba a sufrir una gran derrota que iba a ser por los asirios, pero no sería en esos días, sino que serían en los próximos días, que no sería el rey Resín que lo estaba amenazando, ni sería por parte del rey Peca, sino que sería otros reyes de Asiria que Dios mismo enviaría. Y ya hemos leído quién fue la persona que Dios envió, realmente a Tiglat-Pileser, que era rey en Asiria, pero de la parte más al norte, de la parte cercana a la ciudad de Nínive. Ya hemos leído que Tiglat-Pileser pues mató a este rey llamado Resín, que también gobernaba en Asiria, pero en la parte de Damasco, y que también pues hizo una gran conquista y derrotó a muchos del territorio de Judá. Leímos que a ciudades como Hamas, Harfat, me parece que parte de Serboín y así algunas cuantas ciudades, pues él también, Tiglat-Pileser, la derrotó y se llevó a muchas personas cautivas. Seguimos con la lectura. Dice aquí: y acontecerá que aquel día
silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y de las abejas que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todo en los valles desiertos y en las cavernas de la piedra y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Dice aquí que cabeza y pelo de los pies y aun la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Le expliqué este asunto también y le decía que esas dos, se podría decir vaca, o esas 2 ovejas y una vaca darían tanta leche porque no iba a quedar moradores en la tierra. Y al no haber pues muchas personas en la tierra, la persona que quedara iba a tener que comer mantequilla, hasta queso, porque algún producto tenía que hacer de la leche, porque una sola o 2 personas no iban a poder consumirla. Esto es lo que quiere decir porque los reyes, tanto de Asiria como de Egipto, se iban a llevar todo, más lo de Asiria. Se iban a llevar a todos los israelitas pues cautivo, y esto fue lo que pasó. Ya lo hemos leído en el libro de Segundo de Reyes y también en el libro Segundo de Crónicas. Dice aquí, acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, es decir, 1000 árboles de la uva, que valían 1000 ciclos de plata, será para espino y cardo. Es decir, en aquel lugar donde se cosechaban todas esas planta o mata de uva, pues iba a haber mucha hierba mala. Esto le expliqué. Dice aquí, con flecha y arco, aquí dice con saeta y arco, irán allá, porque toda la tierra será espino y cardo. Y todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollado de los ganados. Es decir que toda la tierra iba a ser cubierta, iba a ser abandonada, porque se lo iban a llevar cautivo y la tierra iba a quedar sola, y lo que iba a crecer en la tierra que antes podía cultivarse iban a ser pues plantas comunes, plantas silvestres. Iban a nacer hierba mala, se iba a volver un monte realmente los lugares donde antes ellos cosechaban, porque a ellos se lo iban a llevar cautivo, y esto fue lo que pasó. Es decir, ya sabemos que los asirios se llevaron cautivo a lo de Israel, y después vinieron pues los babilonios y acabaron con todo y dejaron todo el territorio que antes habitaban los descendientes de Jacob, los israelitas y los judíos, lo dejaron totalmente desierto. Y esto fue así, se llenó todo de hierba mala, de pinos, se volvió todo el territorio monte, porque no habían personas o quedaron muy pocas personas como para cuidar toda la tierra. Capítulo 8 del libro de Isaías. Dice aquí, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con carácter legible, es decir, con letra grande y apreciable, tocante a Maher Salah Haspa. Este Maher Salah Haspa es un hijo de Isaías, al cual en un sentido él le va a poner su nombre. Vamos a ver lo que dice. O una representación, como si fuera un hijo de Isaías. Vamos a ver. Esto tiene un significado. Aquí mismo lo dice claro. Esto es como el despojo, las cosas que quedan, porque ellos van a tener que, los israelitas van a tener que en un sentido salir despavoridos, salir corriendo, y entonces van a dejar todos sus ajuares. A los ajuares se les llama despojo.
a sus pertenencias, a la cosa de uno, en un sentido. Si aquí de repente se armara un motín, una guerra civil, pues la gente deja todo atrás, deja todas sus cosas, deja la casa abandonada con todo lo que tiene. Solamente quizás se pueda llevar la ropa que tenga encima y quizás pueda coger una u otra cosita, pero todo lo dejaría, todos sus bienes. Y a estos bienes se le llama despojo. Dice aquí, y junte conmigo por testigos fieles, dice Isaías, que él juntó con él por testigo, personas que fielmente pudieran atestiguar al sacerdote Uría y a Zacarías, hijo de Jeberequía. Y dice aquí Isaías que él se llegó y dice, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salah Haspa. Es decir, lo que hemos leído. Leímos Maher Salah Haspa y aquí dice lo mismo. Y dice Isaías claramente que él se llegó o tuvo una relación con una profetisa y ella concibió un hijo y a ese hijo se le puso el nombre de Maher Salah Haspa. Dice aquí, sigue diciendo Isaías, porque antes que el niño sepa decir Padre mío, es decir, Maher Salah Haspa, y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y lo despojo de Samaria delante del rey de Asiria. Aquí dice con claridad que antes de que ese niño diga o le diga a Isaías, papá o padre mío, sería quitada la riqueza de Damasco. Damasco se refiere a la parte de Asiria y Samaria se refiere a la parte de las 10 tribus de Israel. Esto se está refiriendo prácticamente al mismo tema del que leímos en el capítulo 7. Es decir, tanto el rey de Damasco, que iba a ser Resín, y el rey de Samaria, que sería Peca, pues serían destruidos. Pero fueron destruidos también por un rey también de Asiria. Y como le decía antes, el rey de la parte norte de Asiria, cercana a Nínive, el rey Tiglat-Pileser, fue quien le causó la destrucción a estos reinados o a estos reyes tanto de Asiria, de la parte de Damasco, como de las 10 tribus de Israel de la parte de Samaria. Seguimos con la lectura. Dice aquí, otra vez volvió Jehová a hablarme, dice Isaías, diciéndome, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalía. Volvimos con Resín, el rey de Damasco, y volvimos con Remalía, el hijo de Remalía, que sería el rey llamado Peca, quien gobernaba sobre las 10 tribus de Israel. Dice aquí, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos agua de río impetuosa, y muchas, esto es al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todos sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra. Oh Immanuel. Aquí vuelve y les recuerda Isaías que Dios iba a estar con ellos, refiriéndose a que iba a estar con lo de Judá, el cual estos dos reyes, tanto Resín como Peca, el hijo de Remalía, no le iban a hacer daño, pero sí que entendieran que este rey, que también iba a ser de Asiria, le iba a causar un poco de daño a lo de Judá. Y esto fue lo que acabé de explicarle, que el rey Tiglat-Pileser, que de hecho ya lo hemos leído,
le causó daño a las tribus de Judá después que él acabó de matar al rey Resín, que gobernaba en Asiria, pero en la parte de Damasco, y después que también pues hubo, se podría decir, un altercado en Samaria y mataron al rey Peca de la 10 tribus de Judá, como el rey, que no lo dice aquí, pero ya lo hemos leído, el rey Acaz había hecho cierto acuerdo con este rey llamado Tiglat-Pileser. Aparentemente no lo pudo cumplir y el rey Tiglat-Pileser comenzó a invadir las ciudades de Judá, y aquí mismo el profeta Isaías dice cómo acontecieron las cosas, es decir, cómo el mismo rey de Asiria, pero ya rey de Asiria de la parte más al norte, cercano, vuelvo y repito, a la ciudad de Nínive, pues es quien invade tanto a el rey Resín, al territorio de Damasco, como invade el territorio de Samaria, como invade también parte de las ciudades de Judá. Dice aquí: reuníos o reúnanse pueblo y serán quebrantados. Dice aquí Isaías: escuchen todo lo que son de lejana tierra. Cíñanse, es decir, vístanse y serán quebrantados. Dispóngase y serán quebrantados. Tomen consejo y serán anulados. Proferir palabra, es decir, o digan palabra o expresen sus palabras, y no será firme, porque Dios está con nosotros, dice el profeta Isaías. Porque Jehová me dijo de esta manera con más fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llame conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni tema lo que ellos temen, ni tenga miedo, le dice Jehová a Isaías. Y aquí dice Isaías que Jehová se lo dijo en un tono más fuerte. Le dijo un tono más fuerte, o con mano fuerte, o dándole a entender que él tenía el poder. Le dice: no llame conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni tema lo que ellos temen, ni tenga miedo. A Jehová de los ejércitos, le dice Jehová a Isaías, a él santifica. Sea él tu temor y sea tu miedo, le dice Jehová al profeta Isaías. Entonces él será por santuario, le dice Jehová a Isaías, o Isaías entiende que Jehová será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Ata el testimonio, dice aquí Isaías, o le dice Jehová a Isaías: sella la ley entre mis discípulos. Espera pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confía, o confiaré, dice Isaías. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si le dijeren, dice Isaías, pregunta a los encantadores y los adivinos que susurran hablando, respondan: no consultaré el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos. A la ley y testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido, dice Isaías. Si no dicen conforme a esto que yo le estoy en un sentido proponiendo, es porque ustedes todavía no tienen conocimiento.
dice aquí, pasarán por la tierra fastigado y hambriento, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en la tiniebla. Recuérdense que estuvimos hablando de las cosas que le iban a pasar. Aquí dice claramente a las dos casas, tanto a la casa de Israel, esto señalando o refiriéndose a las 10 tribus, como a la casa de Judá. En un sentido iba a haber una gran tribulación, iba a haber grandes angustias, todos iban a estar sumergidos como el que está sumergido en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria le iba a causar gran destrucción. Esto es todo lo que está diciendo Isaías y todo lo que se refiere Isaías en este momento es a las cosas que a los israelitas, a los descendientes de Jacob, le iba a pasar, le iba a suceder. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado totalmente el cumplir con las normas y las leyes de Jehová. Y claramente aquí dice que primero el rey de Asiria iba a destruir tanto al rey de Damasco, al rey Resín, y también se iba a destruir también al rey de las 10 tribus, o quien representaba las 10 tribus de Israel, el rey Peca, quien era el hijo de Remalía. Ahí menciona el hijo de Remalía, pero era el rey Peca, ya eso lo tenemos confirmado. Y después el rey de Asiria, el que le causaría la destrucción a estos, en un sentido, dos pueblos, a Damasco y a Samaria, pues iba a emprender también contra lo del territorio de Judá. Y así sucedió, porque ya lo hemos leído en el libro de las crónicas y en el libro de los reyes. Es decir, que tanto están escritos allí esos relatos. Esto, si lo queremos confundir y decir otras cosas, es porque queremos. Pero ya estos acontecimientos quedaron en el pasado, ya sucedieron. No es que van a suceder, ya sucedieron. Hasta aquí vamos a dejar ya la lectura de hoy. Ya entraremos en el capítulo 9 para la próxima lectura de la Biblia, y estaremos hablando del nacimiento y el reinado de quien sería el Mesías. Aquí tiene eso mismo como título, nacimiento y reinado del Mesías. Aquí el profeta Isaías nos dará una reseña de cómo sería este escogido, de cómo sería este enviado, de quién sería y más o menos qué característica iba a tener. Así que nada, nos veremos en el próximo video.